Procedimientos y recursos ante el ISMAM. Artículo 177. Las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina informarán al Instituto del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en un término no mayor de 15 días, contados a partir de la fecha en que se generen las situaciones siguientes: las altas y bajas del personal de las Fuerzas Armadas, las licencias limitadas que se concedan, los nombres y las jerarquías de los militares que hayan cumplido la edad límite, y los nombres de los familiares que los militares señalen para disfrutar de los beneficios que la presente ley concede. Las mismas secretarías y los militares proporcionarán al Instituto y al Banco de los datos que solicite en relación con las funciones que señala esta ley. Artículo 178. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina dispondrán entre los primeros meses de cada año se practique examen médico a todos los militares. Artículo 179. Las direcciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en su caso, que tengan relación con el manejo del personal, están obligadas a comunicar al órgano encargado administrativamente de tramitar los retiros los nombres de los militares que cumplirán la edad límite señalada en el artículo 25 de esta ley, con un mínimo de 6 meses de anticipación a que ocurra esta causal, a fin de iniciar el trámite respectivo, sujetándose al procedimiento establecido en este capítulo. Artículo 180. Los extractos de antecedentes que se formulen para definir los derechos que correspondan a los retirados deben contener nombre, edad, grado, arma, rama, servicio o cuerpo, matrícula, antigüedad, corporaciones y dependencias en que ha servido, tiempo de servicios efectivos, abonos y deducciones, total de servicios con abonos y clave única de registro de población. Artículo 181. El tiempo de servicios comprende tanto el de los efectivos como el de los abonos y será computado en la forma establecida en la ley para la comprobación, ajuste y cómputo de servicios, aplicable a cada una de las secretarías según corresponda. La fracción que exceda de 6 meses será computada como año completo, únicamente para efectos del cálculo del haber de retiro, pensión o compensación. El artículo 182 nos señala que la Junta Directiva, al acordar el beneficio de retiro, fijará su cuantía ampliando hasta esa fecha el cómputo del tiempo de servicios del militar. En caso de que el militar genere beneficios en el tiempo que transcurra de la resolución de la Junta Directiva a la emisión de las órdenes de baja del activo, el Instituto someterá a consideración de dicha Junta la petición del interesado para efecto de que resuelva sobre los derechos adquiridos por el militar, sin modificar la situación de retiro en la que se haya sido ya colocado. El artículo 183 nos remarca que en todos los casos en que se requiera la presentación de certificados y dictámenes médicos, estos deberán estar suscritos cuando menos por 2 médicos militares o navales especialistas en el padecimiento que presente el militar. El artículo 184 nos habla que en los casos de retiro voluntario, los militares en servicio activo formularán por escrito y por los conductos debidos la solicitud de retiro a la secretaría que le corresponda. Anexarán la documentación comprobatoria de sus derechos que no haya obrado ya en su expediente militar. El artículo 185 nos dice que no se podrá tramitar ninguna solicitud de retiro voluntario en 4 casos. El primero, cuando las secretarías de la Defensa Nacional o de la Marina, en sus respectivos casos, no hayan reconocido el carácter del militar del peticionario y precisado en el cual de las situaciones del activo se encuentre. El segundo es cuando se trate de un militar procesado en el fuero de guerra, en tanto no se resuelva su responsabilidad penal por una sentencia firme. El tercero, cuando el militar esté tomando parte en una campaña, o esté próxima a abrirse, o cuando la nación se encuentre en estado de guerra, o exista trastorno del orden interior. Y quinto, cuando por disposición legal o por compromiso suscrito por el militar, éste deba prestar determinado tiempo de servicios después de haber terminado o interrumpido un curso superior de formación, de aplicación y perfeccionamiento, capacitación, especialización o actualización en algún establecimiento nacional o extranjero. El artículo 186
nos habla de que en los casos de retiro forzoso, las dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina informarán a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros que le corresponda. Los casos en que se estime comprobada una causa de retiro proporcionado, la documentación comprobatoria. Cuando no se proceda de oficio, los interesados podrán solicitar su retiro en la forma antes establecida para el retiro voluntario. Los militares que se encuentren gozando de licencia ilimitada formularán su pliego de solicitud de retiro ante la secretaría que corresponda y acompañarán la documentación comprobatoria de sus derechos. El artículo 187 nos dice que al recibirse de dichas solicitudes o informes especificados en el artículo anterior, las secretarías respectivas ordenarán el cómputo de servicios del interesado, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes. El artículo 188 nos dice que con apoyo en las pruebas reunidas, la Secretaría de que se trate declarará la procedencia de retiro, por estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. De lo contrario, declarará la improcedencia del retiro, fundándola y motivándola debidamente. Estas declaraciones se le notificarán al militar, dándosele a conocer en su caso el cómputo de sus servicios y el grado en el que serán retirados, para que dentro de un plazo de 15 días hábiles manifiesten su conformidad o formulen su inconformidad, expresando objeciones, las cuales sólo podrán referirse a la procedencia o la improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que se debe ser retirado el interesado y al cómputo de sus servicios. Si lo estimare pertinente, en el mismo escrito de inconformidad ofrecerá pruebas, las cuales se recibirán en un plazo de 15 días siguientes a la terminación del plazo anterior, es decir, 5 días hábiles. Artículo 189. Si la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros para la secretaría respectiva estimare la procedencia del retiro, pero el presidente de la República o la propia secretaría considere necesarios los servicios del militar conforme a lo establecido de esta ley, podrán ejercitar su derecho de retención en el activo, girando las órdenes conducentes. Este derecho de retención podrá ser ejercido en tanto no se giren las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro. Declarada la retención, se interrumpirá el trámite de retiro, dándose aviso al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que den por concluidos los trámites que se hubieran realizado, y en su caso, dejen sin efecto las resoluciones de otorgamiento de beneficio y su aprobación. Artículo 190. En caso de retiro voluntario, el militar podrá desistirse de su solicitud desde la declaración de procedencia de retiro que formule la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la secretaría respectiva, hasta antes de que éste le sea comunicada por el Instituto la aprobación del beneficio de retiro emitida por la Junta Directiva. El desistimiento solo será denegado si aparece comprobada alguna causa de retiro forzoso. Artículo 191. Para la comprobación de la causa de retiro voluntario y la cuantificación del beneficio económico de retiro, solo se tomará en cuenta el cómputo de servicios que se haga dentro del trámite de retiro y, por tanto, carecerán de eficacia probatoria en dicho trámite y en el de beneficio de retiro consiguiente los cómputos anteriores que se hubieran formulado por cualquier motivo, las declaraciones que contengan sobre fechas de ingreso a la Revolución o a las instituciones armadas, los lapsos que se abonen o deduzcan, y en general todos aquellos datos que no se comprueben con las demás constancias que obren en el expediente militar y en el incidente de retiro. Esta ineficacia no invalidará los actos derivados de tales cómputos ajenos al trámite de retiro actual. Solo se les reconocerá plena eficacia dentro del trámite de retiro y de beneficio de retiro a los cómputos de tiempo de servicios que hayan servido de base a retiros anteriores. En tales casos, los cómputos anteriores no podrán ser modificados por ningún motivo, sumándose su resultado al tiempo posterior a la fecha de reingreso al activo. Artículo 192. Los familiares de militares que se consideren con derecho a beneficio solicitarán el otorgamiento de compensación o pensión directamente al Instituto, acompañando la documentación comprobatoria necesaria.
y en un término que no exceda 5 días hábiles, turnará el escrito petitorio y sus anexos a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de Defensa Nacional o de Marina, en su caso, misma que dentro de los siguientes 60 días hábiles resolverá lo concerniente, previo estudio del expediente militar y de las pruebas aportadas por los interesados. Determinen la personalidad militar de la jerarquía y la situación en que quedaba como miembro de las Fuerzas Armadas en el momento de su muerte, la persona de quien deriven sus derechos peticionarios. Estos podrán, después de presentada la solicitud, aportar directamente a la Secretaría correspondiente de que se trate las pruebas que se estimen pertinentes. Reunidos todos los elementos necesarios, la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros declarará la existencia o inexistencia de la personalidad militar de la persona señalada por los interesados y, en su caso, si al morir se encontraba en activo o en situación de retiro, esta declaración y el cómputo de servicios militares, si los hubiera presentado la persona aludida, se notificarán a los peticionarios para que los efectos de su manifestación de conformidad o de inconformidad y, en este último caso, para que se ofrezcan y rindan pruebas, en la misma forma y términos mencionados en esta ley. Las objeciones solo podrán referirse a la inexistencia de personalidad militar y en la jerarquía de cómputo de servicios en su caso de la persona señalada por los familiares. Artículo 193. En los casos en que los militares y los familiares de estos hubieran formulado objeciones a las declaraciones pronunciadas por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría que corresponda o a los cómputos de servicios, dicha dirección formulará, dentro de los 45 días hábiles siguientes, su declaración definitiva, en la cual resolverá las objeciones aceptándolas o rechazándolas, haciendo pormenorizada valoración de las pruebas y cuestiones alegadas. También será notificada a los interesados de esta declaración. Si los militares o los familiares manifestaron su conformidad a las declaraciones provisionales o dejaren transcurrir el primer plazo señalado en el artículo 188 de la Ley del ISFAM, lo que se considerará como una aceptación tácita, se tendrá como definitiva dicha declaración. Artículo 194. Cuando en las declaraciones de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, respectivamente, se reconociera la procedencia del retiro del militar interesado o se tuviera por probada la personalidad militar de la persona de que hacen derivar sus derechos los peticionarios, y el hecho de que su muerte haya ocurrido en el activo o en situación de retiro, se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al Instituto. En los casos en que la declaración fuera adversa, se notificará esta a los interesados, dando aviso al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Artículo 195. Cuando estando concluido el trámite conforme al procedimiento establecido en esta ley, existan pruebas supervenientes con las que se acredite que la incapacidad o fallecimiento fue por consecuencia de los actos a que se refiere el artículo 168 de esta ley. Las secretarías de origen, por conducto de sus direcciones encargadas de tramitar administrativamente los retiros respectivamente, tendrán la obligación de rectificar la resolución definitiva que se haya emitido para el trámite inicial, para efectos de que se le otorgue el beneficio económico que le corresponda con apego a la ley presente. Artículo 196. Al recibir el Instituto la documentación proveniente de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de que se trate, realizará el estudio de los antecedentes y formulará un dictamen dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la procedencia del beneficio, su naturaleza y su monto, pudiendo solicitar los datos aclaratorios necesarios a la dirección remitente, a la autoridad que corresponda o al militar o familiares peticionarios. Artículo 197. En tanto se llevan a cabo los trámites a que se refiere el artículo 196 de la ley, el Instituto cubrirá con cargo al erario federal el 50% del haber o haber de retiro que percibía el militar fallecido a los militares a quienes les haya otorgado el beneficio por resolución de la Junta Directiva. Al efectuarse la liquidación correspondiente de la cantidad que debe percibirse, se descontará la cantidad que les ha sido cubierta. Artículo 198. Al notificarse la resolución anterior, que tendrá carácter de provisional, los interesados podrán ejercitar dentro de un plazo de 15 días el recurso de reconsideración, contando con 15 días para la presentación de pruebas
si las ofrecieran precisamente en el escrito con el que interpusieron el recurso. El recurso de reconsideración a que se refiere este artículo se rechazará de plano en lo que se refiere a lo ya resuelto por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros respectivamente de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina en su caso. Si dentro del primer plazo manifiestan su conformidad o dejaren que transcurra el silencio, lo que significaría una aceptación tácita, se tendrá como definitiva la resolución de la Junta. Si los interesados interpusieran el recurso de reconsideración, se tramitará este y la Junta del Instituto dictará resolución definitiva, en que se ratificará, modificará o revocará la anterior, refiriéndose solamente a las cuestiones planteadas en el recurso y valorando las pruebas aportadas en el mismo, o las ya existentes que hubieran sido impugnadas por los recurrentes. Agotado el procedimiento para el efecto de su sanción y a fin de que puedan ser ejecutados, el Instituto remitirá de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o las compensaciones. Para que los acuerdos mencionados puedan ser ejecutados, es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los sancione. Ahora bien, si a partir de la fecha de la sanción a la baja del militar se generan nuevos derechos, el militar retirado o sus beneficiarios podrán solicitar la modificación del acuerdo de la Junta Directiva y de la sanción en el término de 2 años. Transcurrido este término, el acuerdo y la sanción mencionadas quedan firmes para todos los efectos legales y no podrán ser modificados. La aprobación o denegación será comunicada de inmediato al Instituto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina, en su caso, así como al militar o a los familiares del militar, tanto la resolución definitiva de su Junta Directiva como a la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devolviendo a la Secretaría de Origen la documentación enviada. La Secretaría de Origen, al recibir la notificación, girará las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar cuando así proceda. Los militares con licencia ilimitada, extraordinaria o especial y los familiares de militares fallecidos deberán señalar en el escrito en que soliciten beneficio un domicilio para notificaciones y, si así lo desean, podrán designar a alguna persona que los reciba en su nombre. La omisión del señalamiento del domicilio determinará la suspensión del trámite de beneficio hasta que se llene este requisito. El artículo 204 de la Ley de las Fuerzas Armadas establece que a los militares en servicio activo se les va a notificar personalmente, a quien se le habrá entregado un oficio. Asimismo, se deberá recabar su recibo firmado o con huellas digitales en caso de que dicho militar no sepa firmar. El recibo al que hicimos mención anteriormente deberá remitirse de inmediato al instituto. El artículo 205 establece que si durante la tramitación del retiro o del beneficio del retiro el militar que esté en servicio activo pasare a gozar de licencia ilimitada, extraordinaria o especial, el procedimiento no se va a suspender, pero la ley establece que se deberá dar un aviso inmediatamente al instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 206 establece que los términos señalados para los trámites de retiro y de beneficio económico se computarán en días hábiles y empezarán a correr
el día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación respectiva, y se extinguirán en los casos en que antes de concluir el interesado realice el acto para el cual el término fue establecido. Si un término está corriendo y se presentare alguna causa legal de suspensión, dicho término volverá a empezar a correr cuando el mismo procedimiento sea reanudado. Los términos son improrrogables, salvo el caso en que el promovente demuestre que ha iniciado un procedimiento judicial de cuyo resultado depende la comprobación de sus derechos. No se tomará en cuenta esta prueba judicial si es exhibida al instituto después de 30 días de que el interesado haya estado en posibilidad de recibirla del tribunal de que se trate. El artículo 207 nos establece que en los trámites de retiro y de beneficio, los militares deberán promover personalmente ante la Secretaría respectiva y, en caso de ser declarado incapaz de forma judicial, lo hará su representante legal. El artículo 208 establece que las notificaciones serán personales o por correo certificado con acuse de recibo. Si el correo devolviera el oficio de notificación sin ser entregado o no remitiera al instituto la tarjeta de acuse de recibo debidamente requisitada, se hará un envío por el mismo conducto o se hará la notificación personalmente. En caso de que no se tenga la seguridad de que el destinatario haya recibido la comunicación por vía postal y no pueda realizarse la notificación personal, se suspenderá el procedimiento hasta que el interesado se presente.